En el set de Sol TV Lima, precisamente, José Naupari, especialista en Derecho Electoral. Aquí le doy la bienvenida, José. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Bienvenido, como siempre, José, Gracias. a Sol TV. La suerte está echada ya. Sí, yo creo que sí, ¿no? O sea, si uno revisa las preguntas que han tenido a bien realizar los señores miembros del Pleno del JN, creo que el tema ya está cerrado, ¿no? ¿Por qué el tema está cerrado según tu visión? Para que lo entienda el televidente. Claro, a ver, el jurado, a través de las preguntas, lo que ya más o menos ha realizado es, en primer lugar, tú tienes la carga de la prueba de la irregularidad. Segundo, no cualquier irregularidad te genera una causal de nulidad. Tercero, que tú tendrías que acreditar que la irregularidad estuvo destinada a favorecer a una determinada organización política. Y adicionalmente tendrías que probar que esa irregularidad tuvo un impacto directo, o en todo caso, que el resultado es consecuencia directa de la irregularidad. O sea, y todo esto bajo un estándar en el cual, en los procedimientos de nulidades electorales, no cabe una etapa probatoria propia de un proceso ordinario, un proceso civil. Entonces, a ello, incluso un pasito más abajo, como se ha recordado también en la audiencia, se dijo, un momentito, en el 2021 y en la primera vuelta, ustedes, pleno del jurado, eso lo dijo la otra parte, han sido muy estrictos en lo que se refiere al pago de tasas. Y ustedes, de la otra parte, no han pagado ni una sola tasa en la etapa del pedido, no de la apelación, sino hasta el 10 de junio. O sea que tú quieras pagar una sola tasa, una tasa por mesa, una tasa por local, no pagaste ninguna. Y si seguimos el criterio de la primera vuelta y del 2021, respecto a lo cual, efectivamente, como dijeron por ahí, la otra parte tiene experiencia porque les denegaron los pedidos por ese mismo argumento en el 2021, el tema ya está cerrado. Bueno, no pagó las tasas, JP. Claro, pagaron la tasa de apelación, pagaron algunas tasas de pedido de nulidad que han querido ser adjuntadas con la apelación, pero que lo cierto es que se fueron presentadas después del 10 de junio. Y el 10 de junio no fue feriado. El único supuesto que permitían pagar la tasa después era si es que el último día caía feriado. ¿Ha sido flexible ahí las autoridades electorales para JP? No, es que no ha sido flexible, por tan es así que en primera instancia le declararon improcedentes. Lo que ocurre es que se admite a trámite la apelación, porque en la apelación tú lo que tienes que ver es si has pagado la tasa de apelación, no la tasa de la primera instancia, si la presentaste en el plazo. Y eso sí lo han cumplido respecto de la apelación. Vamos al argumento de la prueba, ¿no? Que es la esencia de esta audiencia. ¿Presentaron los abogados electorales de JP alguna evidencia de irregularidad? ¿Qué te dice tu criterio? Claro, lo que ocurre es que lo que han señalado en el caso de las actas del Perú es nuevamente el tema de que hay un patrón similar en distintos locales, incluso en mesas que estaban en la misma aula, y esos son argumentos que en el 2021 y en el 2026 han sido desestimados. Porque incluso eso que te estaría diciendo detrás, que han falsificado las actas o que te han hecho el reemplazo de actas en el Perú, porque ese es el argumento que fue en el Perú. Entonces, has probado que se ha roto la cadena de custodia, has probado que eventualmente ha habido ese reemplazo de actas, dónde ha sido, en qué locales. Entonces, no se probó en el 2021, no se probó en la primera vuelta y en esta tampoco. Sánchez o el equipo legal de Sánchez no ha aprobado esa rotura de custodia. En el caso peruano, y en todo caso tampoco han probado la falsificación, ¿no? Siendo que en una etapa de nulidad es casi imposible probar la falsificación. Porque lo que te va a decir, si el jurado se remite a la jurisprudencia del 2021 es, oye, yo no soy perito, y en ese orden de ideas, yo no puedo, quien te puede determinar una falsificación eventualmente es un juez penal, yo no, que soy un juez electoral, y en consecuencia, en el 2021 esos argumentos fueron desestimados. De acuerdo. Vamos al argumento de Sánchez, porque él en esa conferencia señala de que cuestiona el proceso del manejo de los votos, de las actas en el extranjero, y por eso quiere anular todo, ¿no? Ya respondió Cancillería ha señalado que rechaza, ¿no?, el cuestionamiento de Sánchez y señala que se ha hecho todo como se venía haciendo anteriormente, antes del sistema Estari, ¿no? Ahora, la OMPE también ha contestado, ¿no? Desestimaron el uso de la digitalización de las actas, ¿no?, por los problemas de este sistema que, bueno, salió mal, ¿no?, en la primera vuelta. Aunque ahora... Ojo que el STAE, formalmente hablando, no se aplicó en el exterior, se aplicó en Lima Metropolitana y Callao. Ya. Ahora, pero bueno, eso es lo que dice el argumento de Cancillería. ¿Es válido el argumento de Sánchez para anular todos los votos del extranjero? ¿O? A ver, ahí hay que ir pasito a pasito. Primero, hay que tomar en consideración que el principio de intangibilidad normativa, que no está de ahorita, porque eso se incorporó en el 2017,
primero en el artículo 4 de la LOE y luego pasó al título preliminar, Ya. también alcanza los reglamentos, lo cual supone que una vez que tú convoques un proceso, los organismos electorales no pueden tocar su reglamento. Eso como regla general. No convertamos la excepción en la regla. Entonces, en ese orden de ideas, si yo modifico un reglamento electoral luego de convocado el proceso, ¿estoy contraviniendo el principio de actividad normativa? Sí. Ahora, la pregunta ¿esta resolución 090-2026 es una norma, es un reglamento electoral o es un instrumento de gestión interna? Si lo entendemos como un instrumento de gestión interno administrativo, no es reglamento electoral. Si yo entiendo que es un reglamento electoral, se contravendría el principio de intangibilidad normativa. Sin embargo, el solo hecho que se contravenga el principio de intangibilidad normativa no es un elemento suficiente para tener por acreditada la causal de nulidad, porque la causal de nulidad que se está queriendo plantear es cuando haya medida de intimidación, cohecho, violencia, amenaza por parte de un tercero para favorecer a una determinada organización política. Y eso Porque es más, es decir, el solo hecho que se rompa la cadena de custodia per se no te garantiza o no te prueba que te hayan reemplazado actas, pues. porque vienen lacradas. Exacto, que tendría que buscarte generar un material electoral adicional con lacrado y todo y reemplazarlo ¿en dónde? ¿Que en la Cancillería, en el avión? Y además la Cancillería señala que las copias de las actas los tienen los personeros también. Donde ha habido, ¿no? Donde ha habido, entiendo que sí. Y ahí también viene otro tema justamente importante y es que creo que lamentablemente se han mezclado argumentos también ahí. Porque una cosa es una nulidad por un hecho pasible de ser conocido en la mesa y otro por un tema externo. Es decir, por ejemplo, se ha escuchado de que, oye, se ha visto que en algunas mesas en el exterior se ha hecho propaganda a favor de un partido político. Ya, eso sí incurre, sí supone. Claro, por ejemplo, esa imagen, ¿no? Perdón que te corte Sí. tu argumento porque Sánchez señalaba, no, que la valija diplomática, ¿dónde está? Lo han traído en maletas, ¿no? En bultos, ¿cómo es posible? ¿Ese argumento es válido para anular, digamos, el voto de miles de peruanos del extranjero? Por ejemplo, Es que, el solo hecho que tú lo traigas, como te digo, puede suponer una contravención al principio de intangibilidad si entendemos que la resolución 090 es una norma electoral. Sí. Puede ser cuestionable que la traigas como cualquier bulto, también. Pero ello puede generar que yo a priori diga, ya, como se trajo mal, me reemplazaron las actas. No, sin ir muy lejos. Recordemos en la primera vuelta. ¿Qué decían en el otro lado? Ya, lo trajeron en taxi, no había policía. ¿Cómo se asegura que esas actas no fueron reemplazadas? Esa es una especulación. Y en nulidades, como existe el principio de conservación del voto, la regla es la validez, la excepción es la nulidad. Y si tú no acreditas que efectivamente, producto de ese rompimiento de la cadena de custodia, me reemplazaron las actas, no hay elementos de mérito suficiente como para determinar que efectivamente se alteró la... Ya, pero Sánchez también señala dentro de su argumento, ¿no? Para anular todos los votos del extranjero, es que ¿cómo es posible que los de Nueva Zelanda hayan llegado primero y los de Argentina después, ¿no? Que ahí me han hecho la trampa. Pero el problema es que tienes que probar que se hizo la trampa. Pues la sola demora en sí, no, o sea, puede ser entre comillas un indicio, pero una prueba. Hasta el momento, 12:39, hoy 19 del 6 del año 2026, los abogados de Sánchez, el propio candidato, ¿han demostrado que de verdad hubo una manipulación para perjudicarlo? Siendo concesivos, podríamos decir que se ha evidenciado un tratamiento no tan pulcro, si quisiéramos ser concesivos, ¿no? En cuanto a repliegue de material. Pero falta un pasito más, que es probar que esa, digamos, displicencia permitió un reemplazo de actas, que no está aprobado. No está aprobado. Por lo tanto, los argumentos de Sánchez, ¿qué va a pasar? Porque ha dejado al voto el pleno del jurado. Claro, habrá que esperar a lo que decide el pleno del jurado. Por tu experiencia, tú eres especialista en ¿cuál es tu olfato? Si se sigue la línea de jurisprudencia del jurado, se va a confirmar, ¿no? Los resueltos de primera instancia. Además, a mí lo que sí me ha parecido interesante es que perdón, para que el televidente lo entienda, ¿y qué se confirma en la primera instancia? La improcedencia de la nulidad. Por tanto, no se mueve la aguja, no se mueven los resultados. Los pedidos de unidad de Sánchez quedan desestimados, ¿no? Quedarían desestimados a resultas de lo que... Y ya no habría otra instancia donde cual Sánchez pueda apelar. Podrías irte a un amparo, pero el amparo no altera el cronograma electoral. O sea, así como este amparo contra la resolución jefatural número 90, su admisión no alterará el resultado electoral, ni el calendario electoral,
tampoco un amparo contra estas resoluciones que deniegan la nulidad. ¿Cuándo darían, digamos, qué tiempo tienen los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones para emitir A ver, en el opinión? papel tendría 5 días desde que te llegó el expediente en segunda instancia. En la práctica te sueles tener 5 días desde la audiencia. Pero lo que probablemente vaya a ocurrir, aunque son 32 casos, no sé si qué tan rápido voten, bueno, podrías entre hoy es viernes, entre hoy y el lunes, publicar la tabla con el resultado de la votación y tomarte unos días más para publicar la resolución, ¿no? Porque hay que reconocer que, por ejemplo, en la primera vuelta, el doctor González hizo fundamentos de voto, lo cual tiene un tiempito más desde que están todas las firmas para que tú hagas tu propio fundamento de voto, y eso quizás también un poco demore un poco la publicación de la resolución. Pero la tabla con el resultado de la votación es lo más probable que salga entre hoy y el fin de semana, el lunes, ¿no? La suerte está echada para los intereses electorales de JP. Si se sigue el criterio jurisprudencial de la primera vuelta y del 2021, y si se toma en consideración las preguntas que se han hecho hoy día, que recuerdan que existe un alto estándar probatorio en nulidades y que la carga de la prueba la tiene quien alega el pedido de nulidad, sí, pues. De acuerdo. José Naupari, especialista en Derecho Electoral, está con nosotros. Sigo con José Naupari, ya viene Jaime Quito, vamos a escuchar precisamente también las voces, ¿no? La posición de Juntos por el Perú. Ellos han convocado una marcha, dicen que va a ser pacífica. Esperamos todos que sea pacífica, ¿no? Ya estamos cansados ya de tanta piedra, palo, pelea, fuego, ya eso debe ser historia del pasado. Empecemos a reconciliarnos todos, nos guste o no nos guste. Nos puede gustar Keiko Fujimori, no nos puede gustar, nos puede gustar Sánchez, no nos puede gustar. Yo no voté por ninguno de los dos. Pero empecemos precisamente a unificarnos, ¿no? Hay temas pendientes, una agenda grande en el país. Fenómeno del niño global, niño costero, va a arrasar el norte, ya se sabe. ¿Qué estamos haciendo? Inseguridad que sigue una desgracia al país y una economía, pues, ralentizada, ¿no? Es momento ya de hacer esos debates, ¿no? Y no estar aquí debatiendo, pues, si reconozco las elecciones, no las reconozco, y lo más importante, ¿no? Es tener la prueba, como dice José Naupari, abogado, especialista en derecho electoral. José, ha vencido el plazo precisamente para inscribir las listas de candidatos a elecciones regionales y municipales, ¿no? Pero ahí también hay una controversia. Claro, sí, porque justamente legalmente el plazo vencía el martes y el jurado emitió un acuerdo, creo que fue un día antes, para ampliarlo hasta el día de hoy a las 11:59 de la noche. ¿Y eso? Seguimos convirtiendo la excepción en la regla, ¿no? Pero, ¿acaso yo puedo especular, ¿no? Esto se ha hecho para beneficiar a algún partido político que no va a inscribir una cantidad de candidatos. Bueno, el argumento del Pleno ha sido, bueno, ciertamente los partidos están esperando a la última hora, de repente mi sistema tiene intermitencias porque se satura con la cantidad de partidos y movimientos que de repente pueden presentar, pero lo cierto es que el plazo lo sabemos desde la CRM 2018. De la CRM 2018 no se ha movido el plazo de 110 días calendario, lo sabían todos. El plazo de afiliación, con todas las modificaciones que ha hecho el Congreso, lo sabías desde el 6 de enero. ¿Qué candidaturas iban a estar listas para las primarias? Lo sabías del 9 de abril, ya del 10 después, porque hasta el 9 es el plazo. ¿Qué candidaturas habían logrado superar el estándar mínimo de las primarias? Lo sabías de la primera semana de junio. Entonces, era un supuesto imprevisible, extraordinario, excepcional, que te justifique ampliar. Es que ese es el tema, ¿no? Dejamos cosas para que todo el mundo especule. Sí, y no cumplimos la ley, la norma. La norma dice tal fecha, tal fecha. No pagaste la tasa, no pagaste, pues a llorar. Pero seguimos ahora con este tema en las elecciones municipales y regionales. Sí. Sin ir muy lejos, ¿no? También acaso a inicio de esta semana no se ha promulgado con suma celeridad una ley que reduce el porcentaje de circunscripciones regionales en las cuales tiene que participar un partido para no perder la inscripción. Oye, el proceso ya está convocado. Y es más, esa norma ha salido cuando tú ya sabías, por la proclamación de las primarias, qué partidos políticos o movimientos regionales, bueno, partidos políticos por los movimientos regionales sigues teniendo la vida más difícil, no cumplían con el estándar. Oye, y el principio de intangibilidad normativa, seguridad jurídica, preclusión, igualdad, ¿dónde quedaron? Ya, y esa norma proviene del Congreso, ¿no? Evidentemente. Claro, pero acá también, ojo, el Ejecutivo podía haberse tomado los 15 días. No ha hecho el nada. Ejecutivo podía haber observado. No solamente no ha hecho nada, lo promulgó. Y lo promulgó con celeridad. Se han puesto de acuerdo, ¿no? Puedo decirlo, el Fujimorismo, Perú Libre, en fin, ¿no? Los partidos. Claro, ahí votó
APP, Renovación, Perú Libre y Fuerza Popular votaron casi por unanimidad. Ya de ahí los otros creo que han ido un porcentaje a favor, otro en contra. Pero bueno, haciendo los cálculos, creo que todos los partidos han dicho, bueno, ya está, ¿no? Nos beneficia a todos también. Depende, porque si, por ejemplo, al inicio de junio tú veías que había un partido que sí llegaba al 50% de las regionales, esa norma le iba y no venía, ¿no? Habrá que indagar qué partidos con representación en el Congreso, al 7 de junio, que creo que fue la fecha de proclamación, no llegaban a ese 50% y les ha beneficiado directamente la ley. Yo creo que a Fuerza Popular directamente, ¿no? No les interesa participar en las elecciones municipales. Además, se ve que tampoco es que hayan tenido en las elecciones anteriores municipales y regionales una cantidad pues grande de alcaldes, de gobernadores. Bacán, pero el movimiento regional, que sí tiene que rendir cuentas de financiamiento, que no recibe financiamiento público directo, que sí tiene que cumplir normas sobre democracia interna, sí les sigues exigiendo 4/5 de provincias, 4/5 de distritos, a ellos sí les vas a seguir exigiendo, y ahora incluso le han incrementado el porcentaje para poder conservar la inscripción de 8 a 10%, de 1 a 2 consejeros. Echa la ley, echa la trampa. Bueno, ¿querías argumentar algo antes de despedirte? Sí. No, sí, lo que pasa es que justamente yo veía en una intervención que le preguntaron, oye, pero la carga de la prueba la tienes tú, le decían válidamente a Fuerza Popular, a JP. Pero creo que habría que recordar que el 363 de la Ley Orgánica de Elecciones señalaba que el jurado electoral especial podría, de oficio o a pedido de parte, declarar la nulidad de una mesa de fraude. De acuerdo, de acuerdo. ¿Algo más? Respetemos los resultados. Eso. Respetemos los pronunciamientos de las autoridades electorales. Podemos discrepar, totalmente de acuerdo. Pero en democracia, lo que decían las autoridades electorales se respeta. Y si quieres cuestionarlo, a sabiendas que no va a alterar el cronograma electoral, si quieres vete al amparo, pero no me toques el cronograma electoral y respetemos democráticamente lo que digan las autoridades. Y las marchas, que sean pacíficas. Que sean pacíficas, ¿no? Hay derecho a la reunión, hay derecho a la libertad de expresión, pero nuestro derecho termina donde comienza el del otro. Así es, pues, ¿no? Ya, yo he dicho que estamos cansados ya de que estén quemando, tirando piedras, ¿no? Incendiando cosas que ya, o buscando